Hola, bellas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar sobre las dos clases de miedo que existen en todos los seres humanos, ¿ok? Entonces, bienvenidas el día de hoy a este canal de YouTube donde vamos a estar hablando sobre este tema, transmitiendo acá desde Boston, Massachusetts, con Early Coach y mentora especialista en el empoderamiento femenino, ayudándote a que empieces a empoderarte y a salir de esa situación donde tú te encuentras, donde estás siendo maltratada, humillada, rechazada y tienes miedo a que te abandonen con tantas heridas que traes desde el pasado. Entonces, si el día de hoy tú decides salir de esa situación, hoy puedo decirte que tú lo puedes hacer, lo puedes lograr. Si estás dispuesta, claro que sí. Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre el miedo. El miedo es, existen dos clases de miedo, ¿ok? Está el miedo paralizador, que era uno de los miedos que yo tenía, el miedo paralizador. ¿Por qué te digo el miedo paralizador? Porque eh, yo no podía salir de esa relación donde yo me encontraba, donde yo era maltratada, humillada y era bien juzgada por mi pasado, porque traía un pasado que pues ya tenía una hija, o sea, tú tienes una hija y por lo tanto tú vas a darme más amor y por lo tanto a ti nadie te va a valorar y nadie te va a querer. Entonces me lo creí todo este cuento y todo este miedo paralizador que tenía miedo y me creí y decía, pues es cierto, ¿no? Yo ya tengo una hija, entonces nadie va a llegar a mi lado a quererme, a respetarme, a valorarme. Entonces, mejor acepto, porque esa es la realidad. Y yo fui aceptando todo esto creyendo que realmente era así. ¿Y por qué es paralizador? Porque me quedé por mucho tiempo, me quedé casi 4 años en esa relación donde estaba siendo maltratada. Entonces, ¿qué te quiero decir el día de hoy con esto? Que puedas identificar si tú tienes este miedo que no te permite hablar o ser quien tú eres realmente, identifica ese miedo. Y una vez que tú identificas este miedo, a pesar de que te hace paralizar y te quedas en esa situación, te ha hecho quedarte en esa misma situación por mucho tiempo, ten la valentía, saca esa fuerza, ese empoderamiento porque tú lo tienes. Hoy tú me ves hablando acá en cámara, pero yo no lo hacía. Entonces, esto es un ejemplo de que tú lo puedes hacer. Así que te invito el día de hoy que puedas identificar si tienes un miedo paralizador que no te está permitiendo hacer quien tú eres, si no te está permitiendo a vivir la vida que realmente tú te mereces, si no te está permitiendo este miedo a poner límites con esas personas que te están maltratando, humillando o te estén faltando el respeto. En especial, claro, todo esto también depende de ti. Si tú te amas, te respetas, las personas lo van a hacer contigo. Y si tú no lo haces, pues llegó el momento de hacerlo. Vea, llegó el momento de tomar acción, de empezar a darte el respeto a ti misma, a valorarte, a darte las gracias por todas las cosas que haces cada día, porque la única persona que va a estar por toda la eternidad contigo eres tú misma. Y aunque tú llores por alguien que no quieres que se aleja de tu vida, que no se vaya de ti, realmente, cuando es la decisión de esa persona de querer irse, se va a ir. Y a él no le va a importar si tú lloras, si tú no lloras. Lo único que a él le va a importar es irse, alejarse de ti, de ti. Entonces, que tengas bien en cuenta que empieces ya a ser consciente, toma conciencia de que si tú tienes este miedo paralizador, que lo empieces a identificar. Y cuando una vez que lo identificas y si tú no sabes a darle la vuelta, pues búscate o cómprate un libro. Existen libros para también ver por qué es que tú tienes miedo. Por ejemplo, si tú tienes miedo al abandono, a que te abandonen, a que te rechacen,
busca un libro que te pueda ayudar a sanar esas heridas, porque existen libros, claro, aparte de lo que es la Biblia, que es un libro, la Biblia es un libro extraordinario. Si tú lo lees, me entenderás de lo que es capaz este libro. Pero si tú dices, no, a mí me recomendaron este libro, por ejemplo, el día de hoy estoy leyendo un libro titulado Sana tus heridas de la infancia. Ese es el título del libro. Y en este libro fue ahí donde yo aprendí todo lo que es las heridas. Y ahí fue cuando yo entendí las heridas de lo que yo traía, del rechazo y del abandono. Entonces, mi cordial invitación es que puedas comprarte un libro. Y si tú dices, no, yo ya he comprado el libro, pero no puedo quitarme el miedo, entonces te invito a que inviertes en una mentora. Paga una mentora, porque si tú estás dispuesta a trabajar todo esto, también yo trabajo en todo esto. Entonces, si tú estás dispuesta y me dices, pues sí, yo quiero seguir avanzando, quiero continuar puliendo y quitándome este miedo paralizador que no me permite ser quien yo soy, te invito a que me busques también en Instagram como roselinolasco.51. Yo allí tengo más información donde puedas darte cuenta de cómo es que ha sido mi historia, todo lo que yo he vivido. Entonces, otra cosa muy importante, aquí va el miedo número 2, que es el miedo movilizador, que te mueve, te mueve. Por ejemplo, tú ya te estás acercando hacia una estufa, que el fuego está encendido, o sea, no quieres quemarte y te mueves de ahí rápido porque este miedo que te da es que tienes miedo a no quemarte y esto te mueve. Entonces es así como que hay que tratar de cambiarle o de darle la vuelta a este miedo movilizador. Así como tú te mueves hacia el otro lado, así volando, tú te mueves, es porque tienes miedo a quemarte. Y así debe ser el miedo movilizador. Cuando tú sientes, perdón, el miedo paralizador, cuando tú sientes miedo a que te abandone, cuando tú sientes miedo a que te rechacen, muévete de ahí, porque entre más tú lo haces, tú vas a aprender más rápido a manejar este miedo del abandono, miedo al rechazo, que también es la herida. Entonces es muy importante que trabajemos todas estas dos partes, ¿ok? Y otra cosa muy importante también es sobre lo que es el ¿cómo se llama esto? Tú trabajas el miedo, ¿no? Y una vez que tú trabajas el miedo, también están todas las heridas. Entonces, si tú quieres trabajar el miedo, trabaja junto con las heridas, porque el miedo y las heridas como que son dos cosas que van de la mano, así como el amor propio y la autoestima. Si tú trabajas solamente el amor propio, o sea, como que entonces, ¿por qué no funcionó? Porque no trabajaste el autoestima y el amor propio, que son las dos bases principales que son muy importantes trabajarlas juntos. Entonces, el día de hoy te invito a que empieces a identificar tus miedos, ¿ok? Todas tenemos miedo y el miedo no es que se tiene que ir de tu vida, no es que ya no vas a sentir miedo, no, el miedo siempre va a existir, pero lo que hay que saber es identificar qué clase de miedo y cómo lo puedo dar la vuelta y cómo es que yo puedo tener pensamientos sin miedos. Entonces, todo esto es muy bonito cuando tú empiezas a darte cuenta de cómo es que funcionamos nosotros los seres humanos con el miedo, con las heridas, con las creencias, con la programación que traemos, de cómo es que nosotros somos con todo eso, hasta qué punto nos hace llegar todo esto y luego cuando lo identificas y cuando lo cambias y cuando lo trabajas también te lleva hacia otro nivel. Entonces es muy bonito que tú puedas el día de hoy a identificar, ¿ok? Identifica tus miedos, si es el miedo paralizador o si es el miedo movilizador. Y una vez que lo identifiques, cómprate un libro y si no te compras libro, escucha un podcast, escucha un audio y si no te funciona, invierte en una mentora, porque eso igual te va a llevar hasta arriba, hacia otro siguiente nivel. Entonces, este es el tema del día de hoy. Esperando que te haya gustado. Déjame, como siempre, un comentario, déjame un like, que te lo aseguro que todo lo que das regresará a ti. Entonces, veas, un abrazo fuerte
y haciéndote la cordial invitación a que me sigues en Instagram como roselynolasco.51. Me dará mucho gusto conocerte por allá y estar compartiendo contigo cada día. Gracias, Bella. Un abrazo fuerte. Bye, bye.